consejera, señora directora del Instituto de Estudios Ceutíes, señoras y señores, buenas tardes. Desde el lunes que comenzamos estas sesiones, como ya saben, estas jornadas están dedicadas a la dimensión humana, es decir, la biografía de aquellos personajes que de alguna manera, más bien de una manera importante, han incidido en la historia de nuestra ciudad y de todo el entorno geográfico en el cual nos encontramos. Como les digo, desde la primera jornada han aparecido ya una serie de personajes que se han dedicado, bueno, pues a actividades tales como la política, la milicia, la literatura, la fotografía incluso. Hoy, con los ponentes que van a actuar esta tarde, nos acercaremos a otras facetas de las actividades de estos señores, como puede ser las artes escénicas y la actividad obrera y la actividad sindical. Nuestro primer ponente, don José Luis Gómez Barceló, de todos conocidos, todo lo que diga sobre él va a ser poco, pero para hacer una breve pincelada de su extenso currículum, le diré que es funcionario del Archivo General de Ceuta y a la par archivero diocesano de Ceuta también. Miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, es correspondiente de diversas reales academias, Academia de la Historia, de Bellas Artes, de San Telmo, Matritense de Heráldica y Genealogía, Nobles Artes de Antequera, y así como su principal actividad para mí, que es ser cronista oficial de la ciudad de Ceuta. Entre sus últimas publicaciones, Tiempo de guerra, imágenes de paz, sobre iconografía militar en la obra de don Bartolomé Ros, Mariano Ferrer Bravo, militar e historiador, personaje de finales del 19 y principios del 20, en concreto 1883-1936, El estudio de Calatayud, fotografías y postales de Ceuta y Marruecos, 1914-1990, etcétera, etcétera. A la vez hay que dejar constancia de que es el autor del siglo XIX de la obra Historia de Ceuta, que en el año 2000 publicó el Instituto de Estudios Ceutíes. Hoy nos va a hablar de un personaje novedoso en cuanto a la actividad y al personaje en sí, que ha titulado ¿Alguien se acuerda de Pepe Castro? Sin más preámbulo, José. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando se plantearon esta jornada yo no sabía muy bien por qué decidirme. Si decidirme por un militar, un político, un escritor. Y al final, bueno, pensé en que tenía hacía mucho tiempo una documentación sobre un actor de Ceuta que estaba totalmente olvidado. Y pensé que no era mala cosa. Bueno, también había pensado en hacer una pintora que tenemos por ahí hace mucho tiempo, que murió en Ceuta y que yo creo que algún día, ¿verdad, Adolfo?, tendremos que acometer. Pero bueno, al final decidí asumir el construir esta biografía, que para mí era un tema entrañable. La memoria es una cosa flaca, no es... Realmente todos nosotros nos gusta la historia, nos dedicamos a la historia, pero ¿qué entra en la historia y qué sale de la historia? ¿Por qué hay personajes que se recuerdan durante siglos y otros que se olvidan, pues nada, rápidamente y desaparecen de escena de una forma verdaderamente sorprendente? Y ese es el caso de este hombre del que yo les voy a hablar. Para empezar, decirles, bueno, que en Ceuta tenemos conocimiento de actividad teatral desde épocas muy remotas, desde el siglo XVI, XVII. En las crónicas aparece que había un pequeño teatro en el Palacio de los Gobernadores, es decir, en la Plaza de África, y que en él se representaban obras y espectáculos, pues principalmente para la familia del gobernador, para los nobles y ese tipo de élites. Para que el teatro llegara a la calle hay que esperar, pues eso, a las compañías de la legua, hay que esperar a esos espectáculos que iban por los caminos y a los corrales de comedias. Nosotros teníamos un corral de comedias, al menos desde mitad del siglo XVIII, en la zona de lo que se llamaba el barrio del Arquillo, pues, bueno, toda la zona de la calle Serrano Oribe, un teatro que terminó siendo incluso teatro circo y en el que hasta hubo toros a finales del siglo XIX.
Pero los grandes teatros de Ceuta son del siglo XIX. El primero de ellos es el Teatro Principal, que además era una sociedad de la que participaban muchísimos ceutíes, con su dinero, con su entusiasmo, y tanto este teatro como el Teatro de Variedades eran dos teatros que lo mismo construían su temporada con compañías importantes. Aquí venía teatro, venía ópera, ¿no? Pequeñas compañías italianas, como, bueno, también había teatro de aficionados. Por ejemplo, siempre decimos que el primer programa de feria de Ceuta es de 1874, pero también de 1874 es este programa de feria, este programa de teatro de un auto sacramental representado en Ceuta, con actores de Ceuta, con un texto también de un autor ceutí, ¿no? Y es de ese mismo momento, de 1874. Y, bueno, a partir de que la prensa española se ilustra con fotografías, es muy frecuente encontrar en la prensa nacional reseñas con fotografías, como esta que ven ahí, de grupos teatrales ceutíes que representan obras con éxito. Esto es una obra representada en 1917 en beneficio de, bueno, estaban intentando poner en marcha el Hospital de Cruz Roja. Y entonces hay una serie de representaciones, y esta es una de ellas. Hay un montón de personas de Ceuta que, bueno, que participaron en esa función. Las compañías de moda pasaban todas por aquí, las grandes compañías, por ejemplo la de Miguel Cepillo, que era una de las que llenan las páginas de los diarios españoles, ¿no? En esos años. Y naturalmente era muy frecuente que algunas de ellas pues hicieran funciones de beneficio, funciones de homenaje a un actor concreto, como por ejemplo Rafael Guzmán, que además fue un actor muy importante, porque tenemos uno de los programas de un homenaje, una función de beneficio que se hizo a Rafael Guzmán en 1897 en el Teatro de Variedades, que como ustedes saben estaba en el Rebellín. Ese teatro, cuando se cierra, se construyen las casas que hoy día son que han sido luego de la familia Delgado, y en la parte trasera es donde se hace el Teatro Cervantes. A partir de los años 10, con una serie de incendios importantes que ustedes saben que afectan a teatros en toda España, hay unas medidas especiales para construir teatros-cine que reúnan las condiciones de seguridad para la evacuación de la gente. En nuestra ciudad se construyen el 14 y el 15 dos teatros que ustedes han conocido, que son el Apolo y el Cervantes, que en su día se llamaba el Teatro del Rey. Ahí tienen ustedes, este es el Teatro Cervantes y este es el Teatro Apolo. Y bueno, pues esos teatros de los años 10 debieron ser los que incitaron a nuestro personaje y a otros muchos a interesarse por el teatro. Había grupos importantes en la ciudad. En Ceuta había en esos años un actor que triunfaba en Andalucía, que triunfó en Madrid en su día, que triunfó durante el protectorado en los teatros de Tánger, de Tetuán, que era Florencio Arcos. Florencio Arcos dirigió La Farándula, dirigió el grupo Los 13, llegó a estrenar obras de Benavente, y bueno, pues era frecuente que en Ceuta representase, y sobre todo en un momento determinado en el que él deja ya de trabajar por las ciudades españolas, se afinca en Ceuta, construye una enorme fábrica de muebles, que construye unos despachos tan espléndidos que no solo llenan los despachos de los cuarteles ceutíes, sino que precisamente con esto de que cada vez se digitaliza más prensa y cada vez que uno mete un nombre aparece de todo, pues el otro día he encontrado casualmente que llegó a presentarse a concursos para amueblar despachos de ministros en Madrid y del Senado, o sea que, bueno, que sus muebles pues competían estupendamente. ¿Ha habido antecedentes de personajes vinculados al teatro con nuestra ciudad? Pues sí. El caso más curioso, ya saben, una de las grandes actrices de la escena del siglo XVIII es la Tirana. La Tirana, además, es célebre no solo por su actividad teatral, por sus amantes, sino también porque la retrata Goya.
Bueno, pues la tirana era hija de una ceutí, era hija de Antonia Ramos, y ella presumió con mucha frecuencia en las entrevistas que le hacían de ser hija de una ceutí, de que su madre era de Ceuta. Naturalmente, en Ceuta nacieron casualmente, pues a lo mejor cuando una compañía de teatro, por ejemplo la familia de la Maza, que venía todos los años a Ceuta, pues uno de los años, pues Carmen de la Maza, nació en 1896, la primera Carmen de la Maza nació en Ceuta en 1896. Y bueno, otros personajes que también llenaron la escena de finales del 19, comienzos del 20, como Luis Juárez de Negrón, que era hijo del coronel de artillería, que llegó a ser marqués, y este hombre hacía espectáculos, podríamos hablar de precine, ¿no? Adivinación, electricidad, bueno. Otro personaje que es un personaje, bueno, de casualidad, ceutí de casualidad, él nunca se sintió ceutí, aunque nació en Ceuta, es Juan Quintero Muñoz, el compositor de música de cine y de teatro, compositor espléndido, que aparece en todas las historias de la música y del cine. Sin embargo, bueno, es curioso, otros personajes también solo han nacido en Ceuta y sin embargo la ciudad los ha reivindicado. Sin embargo, estos personajes del mundo del cine, del teatro, de la música, que nacen por casualidad, no han sido reivindicados. Si hubiera sido a lo mejor un militar, un político, sí lo habríamos hecho, pero la ciudad nunca ha reivindicado a Juan Quintero como nunca ha reivindicado a Manuel. El cantador no lo ha reivindicado nunca, ¿no? Entonces, bueno, si hay un personaje que, bueno, que a mí me hace mucha gracia, que, bueno, que forma parte también de los recuerdos familiares y locales y de infancia, ¿no?, de esta ciudad. En Ceuta hubo un personaje muy curioso que fue Miss Elvira Agustini. Elvira Agustini era una funambulista que actuaba por toda Europa con su bicicleta y el alambre, y que, bueno, aquí se llegó a decir incluso que había atravesado las cataratas del Niágara en su bicicleta. No era cierto. Sí que es verdad que en una ocasión uno de sus grandes retos fue atravesar el Retiro sobre un cable con su bicicleta. Las páginas de la prensa de española y de la prensa francesa, belga, está llena de actuaciones de Miss Elvira Agustini. Miss Elvira Agustini luego se casó con un concejal de Ceuta y aquí vivió toda su vida con su hija, aquí murió su hija muchos años después. Y bueno, yo recuerdo que era un comentario frecuente cuando yo era niño, de personas muy mayores, que cuando la hija de esta señora pasaba siempre decían: pues la madre era más chiquitita que ella, tú te la figuras en la bicicleta por el cable. Y claro, aquello era una cosa que a mí me hacía mucha gracia como crío de escuchar aquella historia de aquella señora. Bueno, ¿quién es este señor? ¿Quién es este Pepe Castro? De niño yo he escuchado muchas veces hablar de Pepe Castro, que era un actor de Ceuta que se había ido a Argentina, se había ido al exilio y que no había vuelto. No hemos estudiado todavía los personajes que se van al exilio. Y hay muchos y muy interesantes. A lo mejor cito luego otro más de este mismo mundillo. José González de Castro no era un ceutí de casualidad. Sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos eran todos de Ceuta. Él nació en Ceuta en 1899, en un edificio que ha estado ahí mismo hasta hace muy poquito, en el Sin Nombre. El bar Sin Nombre, en 1899, era el Ayuntamiento de Ceuta. Y bueno, pues ahí tenemos, este es el edificio, ¿no?, detrás de la Iglesia de África, y aquí nació él. Y nació porque su padre era policía municipal, era guardia municipal, y era el conserje del ayuntamiento. Y en aquella época el conserje era algo más que un conserje. El conserje, como el mayordomo, todavía recordamos aquí la memoria de don Pedro Contreras, la primera persona que se le dio la medalla de bronce de la ciudad. El conserje era una persona súper respetado, porque era la persona que tenía las llaves de todo. Entonces, el conserje solía tener aparejado el cargo de inspector de servicios. Él sabía todo lo que pasaba, dirigía todo los subalternos de la institución, y era una persona sumamente respetada. Manuel González Traverso era este señor que ven ustedes aquí, que era su padre, y esta señora es Josefa Castro Lara, que era su madre.
no hay antecedentes de teatro ni de actividades artísticas, salvo que su tío Adolfo de Lara fue un fotógrafo espectacular. Empezó en Ceuta asociado con Marcelino Cía y terminó siendo el fotógrafo un fotógrafo en Cataluña, cuya biografía se ha estudiado y cuyo archivo es uno de los mejores archivos fotográficos de Cataluña. Él montó su estudio en Vilafranca del Penedès y allí sigue su archivo, como digo. Bueno, pues su infancia transcurrió en la Plaza de África, era el penúltimo de 6 hermanos, y supongo que como estos niños que están jugando a las bolas aquí en el 7, 8, seguramente a lo mejor hasta uno de ellos es él, ¿no? Porque, bueno, su vida debió ir pues entre el ayuntamiento, el santuario y las aulas. Ahí vemos una foto de Pepe Castro con sus hermanos, con sus padres, y el párroco y el coadjutor de la Iglesia de África. Es decir, el pequeño mundillo de la Plaza de África, que bueno, que para la época pues debía ser el suyo. No sabemos cómo llega a la afición y a comenzar en el teatro, seguramente con los grupos de aficionados de la ciudad y viendo obras. En ese momento en Ceuta llega, ya digo, muy buen teatro. Por ejemplo, en estos años al Teatro del Rey viene, por ejemplo, la compañía de Enrique Guardón. En la compañía de Enrique Guardón venía Narciso Ibáñez Venta, con el que él va a tener una buena relación luego y va a colaborar, va a trabajar con él en obras de teatro y en películas en Argentina. Yo pienso que con 17 años debió marcharse a la aventura y debió comenzar su actividad como meritorio en alguna de las compañías teatrales del momento, pero no he encontrado rastro hasta el año 1919, que con 20 años ya sí lo encuentro trabajando en Madrid como galán joven, que claro, era lo que le correspondía a su edad, ¿no? Él inicia su vida, como digo, como actor de compañía, y eso le lleva a cruzar España de cabo a rabo. Como una de las fuentes que yo he tenido es un enorme una enorme bolsa llena de fotografías que algunas tienen algún dato y otras no, pues con esas fotografías muchas veces, gracias a las marcas de fotógrafo, gracias a una fecha o a cualquier dato, he podido ir viendo que, por ejemplo, en 1923 estaba en Barcelona trabajando, en 1924 estaba en Las Palmas, y a medida que se va poniendo prensa, que se va digitalizando prensa, pues voy pudiendo encontrar su rastro en todas esas compañías. No estamos hablando de una primera espada, estamos hablando de un actor secundario, ¿no? Que en España ha habido magníficos actores secundarios, siempre. Entonces es más difícil, pero bueno, poco a poco se va consiguiendo. Él siempre mantiene la relación con su familia y va mandando fotografías con frecuencia, como algunos de estos retratos. Pero a finales de los 20 él se ha hecho un nombre. O sea, él a mitad de la década de los 20, él ya es un actor conocido. En las crónicas que se hacen de las compañías en las que él trabaja, siempre se le destaca. Él, por ejemplo, en el año 27, él estaba trabajando con la compañía del Teatro Eslava, estaba en Barcelona, en El Dorado. La compañía la dirigía nada menos que Pepita Meliá y Benito Cibrián, que en aquella época eran actores muy, muy conocidos, ¿no?, de la escena española. Además, fueron actores con un gran compromiso. La compañía de ellos se integró luego en la compañía de comedias del Frente Popular, hasta que no tuvieron más remedio que exilarse, ¿no? Y terminaron como él, como muchísimos fotógrafos, como muchísimos personajes de esa época, terminaron en Argentina. En esos años, estos actores eran muy versátiles, representaban muchísimas obras, porque la compañía se tiraba a lo mejor 10 días o 15 días representando en ese teatro, y entonces llevaban un fondo y iban representando distintas comedias, bueno, pues obras de todo tipo. Por ejemplo, en estos años yo he visto que él estaba representando cosas como eso, esta escena de Pepita Meliá y Benito Cibrián de Usted tiene ojos de mujer fatal, pero representaban
pues obras a lo mejor de Pedro Muñoz Seca, de Lucio, de Cadena, naturalmente de los Quintero, en fin, de los actores que estaban de moda. Ya digo, la vanguardia le suele destacar con frecuencia en todas las representaciones. En ese momento él cambia, naturalmente estos actores van cambiando de compañías con frecuencia, y en el año 28 está en otra compañía también capital en la escena española de los 20, que es la compañía de Antonia Plana y Emilio Díaz, que son estos dos actores. En esta compañía trabajaban en esos años nada menos que Carola Fernán Gómez, la madre de Fernando Fernán Gómez, Valentín Tornos, el popular Don Cicuta, Carlos Díaz de Tejada. Eran compañías, esta era una compañía fuerte, una compañía que hacía teatro en Hispanoamérica, hacía la tournée americana todos los años. Y deben ser las primeras veces que él va a América y que empieza a entrar en una estética que a él le va a ir muy bien, que es la estética Valentino, la estética de los actores que estaban de moda en aquel momento, argentinos. En el año 1928 viene a Ceuta. Viene a Ceuta precisamente con la compañía de Plana Díaz, y él presume, y la compañía presume, de que él es de Ceuta. Tanto es así que se hace una función de homenaje, una función a beneficio de José de Castro, José González de Castro. Él en esos años en España firma siempre José G. de Castro. Y es conocido como Pepe Castro. Luego va a tener problemas, a veces utilizará distintas formas del nombre, sobre todo en Argentina, para no ser confundido con los actores, como es natural. Es, ya digo, un actor popular e importante. Tanto es así que este homenaje no solo aparece en la prensa local, este homenaje aparece también, aquí lo tienen, en el periódico como ABC o La Unión Ilustrada, aparece la foto de ese homenaje. Ya digo que en ese momento él se ha hecho importante con papeles a lo Valentino, esa es la estética que él explota en ese momento, ¿no? Esta foto se la hace en ese momento aquí en Ceuta, se la hace de José Calatayud, ¿no? Y yo digo, es el momento en que le hacen el homenaje. Es muy popular en 1928. Esta fotografía está hecha en la Venta de los Rosales, y ahí hay personajes, por ejemplo, aquí está Diego Trujillo, aquí está José Vittorio Goñalón, hay políticos, personajes de la ciudad. Es curioso, porque hoy en día nadie sabe nada de Pepe Castro y nadie lo recuerda en absoluto, ni está su nombre en ningún libro, ni en ninguna revista, ni en ningún diccionario, ni en nada de nada. Pero existió, está claro que existió y está ahí. En ese momento él da un salto. En el año 29-30 da un salto espectacular, porque entra en una compañía muy notable, la compañía de Camila y Héctor Quiroga. Camila Quiroga es la gran dama del teatro argentino. En España no hay figuras reconocidas como Camila Quiroga. Camila Quiroga tiene un museo en Entre Ríos, dedicado a ella, a su figura. Esto en España no ocurre. En España es difícil hacer historia de la cultura. No se hace historia de la cultura ni el espectáculo así. Y no hay museos dedicados a un actor, a una actriz, no la hay. Bueno, pues Camila Quiroga, que es esta señora, lo logró. Y en España fue una actriz muy popular. Ella y su marido Héctor pues viajaban por toda España, hacían las temporadas al revés. Las compañías españolas hacían luego la temporada americana y ellos hacían la temporada española. Y bueno, con esa compañía él tiene un éxito enorme. Ya digo, por ejemplo, en el Teatro Poliorama de Barcelona, él representa Una, dos y tres de Rafael López de Haro, y sobre todo, él ya en ese momento tiene fama por lo bien que interpreta los papeles de los autores contemporáneos argentinos. Sobre todo, por ejemplo, en Amanda y Eduardo, de Armando Discépolo, y allí conoce a la hija de Camila Quiroga, que es una actriz que muchos de ustedes recordarán, porque en los años ella volvió a España en el año 61 y se quedó en España hasta su muerte. Era Nélida Quiroga. Nélida Quiroga representó muchísimos papeles en los Estudios 1, en muchísimas series de televisión y en obras de teatro de los años 60, 70 hasta comienzos de los 80.
Ya digo, tenemos muchas referencias a sus papeles, aquí lo vemos, aquí le vemos en una representación en Barcelona. Esta es una de las muchas fotografías que hemos salvado de su vida profesional. En 1932 se casa con Nélida Quiroga. No se casa en cualquier sitio y a escondidas, se casa en la Catedral de Burgos. Y bueno, aquí tenemos la foto de la boda y la foto del festejo con grandes figuras de la escena española y argentina del momento, ¿no? Y bueno, la boda fue una boda por todo lo alto, ya digo, y al año siguiente nació su hijo Héctor. Esa es su vida familiar, que no va a durar mucho tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan bien a Héctor Quiroga. Héctor Quiroga fue muy popular en los años 70, 80, porque era locutor de deportes, era el locutor clave del boxeo y sobre todo fue el primer gran periodista dedicado, clase en exclusiva, al baloncesto. Pero él también tenía una carrera importante como actor y sobre todo como actor de doblaje. Ahí ven algunas de las obras que él hizo y le vemos ahí, bueno, en uno de sus personajes, me parece que es en Brandy. Héctor, como digo, se dedicó al mundo deportivo hasta su muerte en Nueva York, precisamente trabajando para Televisión Española, y su hijo Jorge Quiroga también hoy en día es periodista y ha sido un importante jugador de baloncesto. Es curioso porque, yo digo, es una familia importante, notable dentro del mundo del deporte, del periodismo, de la escena, pero su figura no se había recuperado hasta ahora. En 1935 ellos se van a hacer la temporada a Argentina y bueno, se va con la compañía de sus suegros y ya no va a volver a trabajar a España porque en 1936, pues con la guerra civil, él se mantiene en Argentina y va a mantenerse en el exilio. Esos años, el 35, el 36, él tiene un enorme éxito en Argentina, sobre todo con un personaje que se crea para él, que es Pirincho, una especie de Pinocho a la argentina. Él, por lo visto, entraba en escena desde el paraíso, desde lo alto del paraíso, se deslizaba por un cable, un poco como nuestra funambulista de antes, y llegaba a la platea volando, y aquello, por lo visto, despertaba pues las delicias de los críos. Y es lo cierto que todavía hoy escritores como Ernesto Ochoa, de vez en cuando hablan del teatro de su infancia, siempre dedican un recuerdo, hay varios artículos en La Nación, a Pepe Castro, del cual siempre dicen yerno de la gran Camila Quiroga, ¿no? Y que hizo las delicias de los niños de aquella época. Se integra inmediatamente en el mundo cinematográfico y artístico de Argentina. Conservamos algunos de sus carnets, ¿no? De sus cédulas de identidad. Él perteneció a la Sociedad Gremial de Actores y también a la de Productores, ¿no? De Argentina, y principalmente está dedicado al teatro. En todos esos años, él, bueno, hace su vida familiar con su mujer y su hijo, pero su vida familiar no dura mucho. Se separa de Nélida Quiroga y, bueno, la ruptura parece ser que debió ser traumática porque no parece que mantuvieran contacto después. Es más, ni siquiera cuando él hace los viajes a España, en sus pasaportes no hay reflejado que se llegara ni a Madrid, ni es decir, dónde estaba su hijo, ni dónde estaba su mujer. O sea que él viene a Ceuta, va a Sevilla, va a Marruecos, pero no se llega a verlos, o sea, hay una relación totalmente rota. Y es curioso porque ya digo que ellos se separan en el 38 y en el año 61 Nélida Quiroga vuelve a España y en España va a morir en 1982. Ahí la vemos en algunos de sus papeles ya de mujer mayor, que será como muchos de ustedes la recuerden. Y bueno, ella sí que tuvo una filmografía enorme
y también una actividad teatral muy grande en la España de los años 60, 70, 80. Era una de esas secundarias omnipresentes y de lujo de la escena española. Bueno, una vez rota la relación con los Quiroga, él tiene que volver al mercado. Y bueno, pues normalmente trabaja con dos de las grandes damas de la escena argentina. Esto para mí ha sido bastante complicado porque, claro, yo conozco, bueno, el mundo teatral español, pero no el mundo argentino, y es un poco complicado porque además estamos hablando siempre de lo mucho que se ha digitalizado en España y no nos damos cuenta que eso no ha pasado en todas partes. En Argentina la prensa, hay muy poca prensa digitalizada, con lo cual es muy difícil hacer el seguimiento de todos estos personajes. Pero él trabaja, ya digo, siempre con las mejores artistas del momento. En ese caso, Dora Ferreiro y Olinda Bozán son dos de las grandes damas, ya digo, del teatro argentino, y gracias a eso, pues Olinda Bozán no solo lo lleva siempre con ella en su compañía, sino que también cuando le ofrecen hacer cine, pues tira de él y él participa, por ejemplo, en 1941 en la película Mamma Gloria. En 1941, por ejemplo, aparece la película Un hombre bueno, de Carlos Torres, que era hijo de un director argentino también importante, Leopoldo Torres. Estamos hablando de gente de pesos muy pesados en la escena argentina. Y luego son además películas con buenos directores, con buenos medios. Esto es una foto de la película y, como ven, es un buen material, ¿no? Está claro que... llama la atención sus papeles y demás, y entonces se fija en él Luis Maglia Barth, que es un director que en aquel momento está de moda en Argentina, y con él va a rodar 3 películas: Fortín Alto en el 41, Ponchos Azules en el 42 y Cruza también en el 42. Ahí vemos a Luis Maglia rodando una de sus películas. Y después pasa a la compañía de Delia Garcés. Con Delia Garcés también trabaja mucho, hace grandes giras, ¿no?, a principios de los años 40. Él siempre prefiere el teatro y siempre se opta por el teatro. Y es cierto que los actores de teatro se olvidan antes que los de cine. Al fin y al cabo, el cine mantiene, como hoy en día la televisión, está claro que los nombres de los actores se van perdiendo con más facilidad en el teatro que en el cine, y en el cine que en la televisión. Por ejemplo, lo hemos encontrado pues en algunas reseñas en las que aparece, como digo, destacado como primer actor, ¿no? Por ejemplo, en un periódico, en La Nación, pues aparece representando con Delia Garcés, ¿no? Y es a él al que destacan como primer actor, ¿no? Trabaja mucho en el Teatro Alberdi de San Miguel de Tucumán. Delia Garcés es otro mito de la escena argentina. Y en el 44 logra entrar en una de las grandes películas que salen de Argentina, que es La Dama Duende, en el 44, con Enrique Diosdado y Delia Garcés, en la que trabaja Narciso Ibáñez Menta, en la que trabaja Andrés Mejuto. Son figuras importantes. El director es Luis Serlaski, que la adaptación se la hace nada menos que María Teresa León y Rafael Alberti. La adaptación de la pieza de Pedro Calderón de la Barca. Es decir, es un actor con prestigio y que trabaja en un mundo de prestigio. En el 45 rueda Besos Perdidos, ¿no?, con María Duval, con Miguel Fau Rocha, con Elina Colomer. Muchas de estas películas son recuperables. Es decir, si bien es cierto que el panorama de fuentes hemerográficas no es bueno en Argentina, sin embargo, las bases de datos que tienen de cine y el acceso que se tiene a las películas en Internet es verdaderamente notable, ¿no? Yo me he quedado muy sorprendido porque no se consigue tanto cine en los años 40 o 50 libre de España como se puede conseguir en Argentina. Pero como digo, siempre el teatro es lo primero. En el año 45, él hace una gira enorme por Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Cuba. Se tira prácticamente 2 años viajando por todos estos países, ¿no? Hemos podido reconstruirlo sobre todo gracias a sus pasaportes. Él mantuvo 2 pasaportes siempre, el pasaporte argentino y el pasaporte español. Y en todas estas giras y tal, él utiliza su pasaporte argentino.
Ahí lo vemos en una de esas representaciones, ¿no? Aquí lo vemos de pie. No, perdón, está aquí sentado. Este es Pepe Castro. Y en Argentina, pues, en Cuba, tiene que seguir los requisitos nacionales, es decir, se tiene que dar de alta en la Asociación Cubana de Artistas y, bueno, pues tenemos su carnet, ¿no?, con todos sus datos. Él en todas partes siempre pone que es de Ceuta, sus datos siempre están claros. Y, bueno, hace mucha vida de compañía. Sus compañeros lo respetan mucho, tiene muchas fotografías siempre dedicadas por los miembros de las compañías, ¿no? Y bueno, siempre que alguien hace una entrevista y habla de su tiempo de teatro y tal, es frecuente que hablen de Pepe Castro y que aparezca alguna fotografía con Pepe Castro. A la vuelta de esta enorme gira, él hará su gran papel de cine, su papel más importante, porque participa en la coproducción hispano-argentina de lo que fue de la Dolores, nada menos que con Imperio Argentina. Imperio Argentina es un mito en Hispanoamérica y es un mito en España, y en la España de ese momento. La película tiene un enorme éxito en España, sobre todo, está dirigida por Benito Perojo, cuenta con muy buenos medios, de hecho participan muchos de los artistas que habían trabajado con él en otras obras, como Enrique Diosdado, como Andrés Mejuto, ¿no? Y la obra, bueno, la película la manda, va a Cannes, va al Festival de Cannes. Es decir, que, bueno, que una película en la que este actor de Ceuta participó, pues fue a Cannes. Ahí vemos una escena en la que está él con Imperio Argentina. Es una foto que él conservó siempre con cariño, supongo que porque, claro, para él también era un hito. Es decir, igual que conservaba algunas con algunas de las grandes damas de la escena argentina, pues en este caso igual. En 1952 hace un viaje a España, va a Sevilla, bueno, recorre distintas ciudades y se reúne con su familia y vuelve a tomar el contacto, ¿no? Él no había vuelto desde que se había exilado y, bueno, es como otros muchos personajes, realmente él no se siente reconocido, es decir, en España va a pasar totalmente desapercibido. También son unos años para esto no muy buenos, ¿no? Estaba hablando todavía de los 50. En esta época él es un artista muy versátil. Hace naturalmente papeles, hace los tenorios todos los años, porque es un actor de verbo fácil, que declama muy bien el verso, y los papeles clásicos, pues bueno, pues son parte de su formación. Pero también hace papeles de comedia y de humor, y trabaja con un cómico que en la Argentina de los años 50, 60 es un mito enorme, que es Pepito Marrone. Es muy curioso porque, bueno, él ha estado haciendo cine durante muchos años y siempre ha destacado que fue una de sus grandes parejas. Y bueno, pues hacen, ya digo, muchos papeles y empieza a trabajar en cine, en televisión, aparte de en cine, sobre todo con humoristas como Pepito Marrone. Y sobre todo siempre está cerca de las grandes divas. En ese momento ya son Luisa Bale y Pilar Armesto, y ahí lo vemos, por ejemplo, con Luisa Bale en una de sus grandes obras. Él estaba muy orgulloso de este personaje que él hizo y que ahora veremos, ¿no? Él hizo en una obra de Cardenal Cisneros, y entonces ese es un papel que él le gustó mucho y destacó mucho. Y Pilar Armesto pues fue una de las artistas también con las que trabajó mucho. Pilar Armesto sí se la vio mucho en Madrid, en la escena madrileña, en los años 60. Como digo, es siempre un secundario de lujo. Es muy frecuente que, por ejemplo, en las memorias de Rutina Córdoba, pues ella habla de sus compañías, de sus mejores compañeros, y entre ellos siempre aparece, entre los artistas más conocidos de España, Narciso Ibáñez Menta y él, y Pepe Castro. Ahí le vemos. Ahí vemos a Pepe Castro, es una foto que está puesta, por ejemplo, en las entrevistas que están en internet con Rutina Córdoba. Ya digo, en el 55 él hace un papel para él capital, que le vuelve a poner
en las tablas de los teatros más importantes de Buenos Aires, que es El Corazón Extraviado, inspirada en la vida de la reina Juana de Castilla, representa a Cisneros, y bueno, él ya digo que es un papel con el que él se sintió muy orgulloso, muy cómodo. Se nota porque, por ejemplo, se hace muchas fotografías, manda muchas fotografías a la gente, y ese es el personaje que elige para enviar, ¿no? En la década siguiente él se dedica prácticamente nada más que al teatro, hace muchísimas giras, y bueno, pues le vemos trabajando, pues igual, sigue trabajando con muchas actrices, hasta que en el año 64 hace un viaje a Ceuta. Hace un viaje a Ceuta y se tira unas cuantas semanas entre Marruecos y Ceuta, entrando y saliendo, ve a los amigos, se encuentra con un amigo argentino que se ha instalado en Ceuta, con Enrique Cataneo. Enrique Cataneo le invita a quedarse en su casa y tal, y bueno, él se queda con su familia. Y esto es una de las cosas curiosas. Claro, el año 64 todavía no han cambiado las cosas con la ley de prensa, de modo que el Faro, los que hemos trabajado el Faro, sabemos que en el año 64 todavía la información local es mínima. Si él, en vez de venir la Navidad en julio del 64, hubiera venido nada más que en enero del 65, Tony le hubiera hecho una entrevista. Pero tenemos la mala suerte de que nadie lo entrevistó, no llamó la atención de nadie, y no tenemos sabemos que estaba aquí porque en su pasaporte está cuando vino, cuando se fue, testimonio de su familia, de sus amigos, pero pasó totalmente inadvertido. Era un exilado y, bueno, pues estaba condenado al ostracismo y en él tenía que seguir. Y esto pasaba con mucha gente, y siguió pasando mucho tiempo. Y les pongo un caso sangrante, el de Antonio Solano. Antonio Solano era ceutí. Antonio Solano fue un cineasta muy notable en los años 20 y 30. Fue condecorado por Marruecos, por la Alta Comisaría, fue condecorado por el Gobierno de la República, cubrió para los noticiarios cinematográficos la visita de los reyes en el año 28, la visita de la reina de Rumanía, muchísimas cosas. Y él, cuando se produjo la guerra civil, se exilió a Argentina, se marchó y continuó en el exilio pues hasta que volvió en los años 80. Y cuando vino en los años 80 pasó exactamente igual de inadvertido que había pasado él. Y se sintió tan triste de que nadie le hiciera caso que se fue al Faro, y el único se fue al Diario de Ceuta. Estamos hablando del año 83. Existía el Diario de Ceuta que había fundado Paco Lería, y entonces Antonio de la Cruz, que era su director, le hizo una magnífica entrevista, y él dejó allí un álbum con una serie de recuerdos, de fotos, de sus carnets, de sus cosas. Pero Antonio Solano Ruiz, ceutí, exilado, está exactamente igual de olvidado que estaba Castro. Su declive físico se produce casi inmediatamente. En el año 1965 sufre el primer derrame cerebral y no mucho tiempo después muere en Argentina. Ando todavía a la espera de datos que me están mandando del cementerio, de los archivos argentinos. Él era un artista que tenía un nivel social y económico importante. Vivía en el pleno centro de Buenos Aires, en la calle Piedra 907, a un paso del Teatro Margarita Xirgu. No era un actor que vivía a la cuarta pregunta y que estaba... No, era una persona que tenía un nivel, ya digo, económico, social y de prestigio notable. En Argentina sí que es recordado. Al nivel de un actor secundario y argentino y español, pero es recordado. Con esto yo he querido rendirle un pequeño homenaje y un recuerdo, porque me parecía que era triste que no lo recordara nadie. Y les voy a contar un poco cómo llego yo a esto. Ustedes saben que yo, en mis comienzos, una de las personas que más me ayudó a conocer la historia de Ceuta y sobre todo la historia del día a día de Ceuta fue Manuel García de la Torre. La familia García de la Torre fue una familia de periodistas y de impresores de Ceuta que velaron siempre por conservar la memoria de nuestra ciudad. Su hermano Joaquín, que también era funcionario municipal,
estaba casado con Josefina Sevilla. Josefina y su hermana Conchi eran sobrinas carnales de Pepe Castro. Ellas sí hablaban muchas veces de Pepe Castro. Y un buen día, estando en el archivo municipal, pues apareció Alberto Manuel García de la Torre y su mujer, Ibeli, porque necesitaban unos papeles para vender una casa. Y bueno, en todo aquello, sacamos los papeles y tal, y digo, ¿cómo vais a vender la casa? Sí, vamos a vender la casa. ¿Y qué habéis hecho con la tía Conchi? Dice, no, si la tía Conchi se ha muerto. Digo, ah. Digo, y entonces, y bueno, y lo que había en la casa, dice, pues bueno, pues hemos liquidado. Y entonces yo me acordé y le dije, bueno, ¿y los papeles y las fotos de Pepe Castro, qué ha pasado con ellas? Dice, pues no sé si las hemos tirado. Digo, pero... Dice, bueno, mira, vamos a mirar. Si están, te las traemos. Y las trajeron. Y de ahí sale el hilo con el que hemos hecho este ovillo. Un ovillo complicado, pero que yo quiero seguir trabajándolo porque me parece un personaje que dentro de todo, bueno, por lo menos se merece que su ciudad lo recuerde. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias.